Muy bien, pues vamos a volver al entorno internacional. Tengo el placer de presentar al siguiente ponente, Juan José Zavalla, que entre sus muchas actividades ha sido presidente y director general de Cofides, experto en capital riesgo en Latinoamérica. En la actualidad es socio director de Iberglobal. No sé si conocéis la página Iberglobal, pero aparte de la de la Caixa y la de Cofas, os invitaría a que vieseis la completa página y lo útil que es para los exportadores Iberglobal. Vamos a hablar de los BRICS y el futuro de ellos. Bon dia a tothom, que es como solemos empezar este tipo de charlas, todos aquellos que solo nos atrevemos a hablar catalán en la intimidad. Bueno, si hay un concepto, si hay una idea, si hay un lema que ha tenido éxito en el mundo económico reciente, es precisamente el concepto de los BRIC. Goldman Sachs, en estos momentos la gente se acuerda más de Goldman Sachs por los BRICS que por su trayectoria económica, su trayectoria financiera. Pero, sin embargo, yo lo que quisiera trasladarles a ustedes es la idea de que esto no es nada novedoso. No es la primera vez que el mundo se encuentra absolutamente fascinado, sorprendido ante unos países emergentes que de alguna manera ponen en riesgo la prevalencia, la preeminencia de Occidente. No hace falta ser tan viejo, yo me acuerdo perfectamente cuando los 5 dragones de Asia iban a ser la referencia que nos iba a arrebatar esa prevalencia, esa preeminencia que he mencionado anteriormente. Sin embargo, hay que ver que en este momento la situación es distinta. No son los mismos, no son comparables, no es comparable la experiencia de los 5 dragones asiáticos de los años 90 con la situación actual. Y yo por una serie de razones. En primer lugar, porque estos países tienen una aspiración a ser potencias globales. Es decir, la ambición económica va acompañada de una ambición política, que se materializa en, por un lado, una aspiración a puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de toda esa reforma de la arquitectura multilateral que se está cociendo, que se está barruntando. Después, todas sus estrategias, y esto es muy importante, todas sus estrategias exteriores pasan por claras opciones militares y el gasto público en materia militar de, por ejemplo, China o de India son 2 grandes elementos de la seguridad actual. Aspiraciones todos a ser potencias regionales. Todos tienen un claro juego de dominio de los países de su entorno. En el caso de India lo vemos claramente sobre Pakistán, lo veremos sobre Bangladesh, pero lo vemos también en menor medida sobre países como Birmania o China, que definitivamente también ahí es donde se puede producir el clash. Y después, por otro lado, todos ejercen un liderazgo, un protagonismo indudable en las instituciones políticas y económicas internacionales, también resultado de esa reforma de la arquitectura institucional mundial, como es el caso de la OMC, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las causas de la relevancia económica? Pues aquí tenemos unas proyecciones. Bueno, Brasil, en términos de tamaño, en el caso de Brasil, Rusia, India, tenemos el tamaño del Producto Interior Bruto, tenemos el tamaño de las esperanzas de crecimiento del Producto Interior Bruto como media a lo largo del periodo 2004-2014. Resaltar que ya se han quedado cortas en determinados casos. La población, la evolución de la población, la evolución del PIB per cápita y, finalmente, la capacidad de captación de inversión exterior. Lo más llamativo de su comportamiento económico es ciertamente las altas tasas de crecimiento. Aquí tenemos representada un poco cuáles son las expectativas de crecimiento de estos países. Vemos que en el caso de China las expectativas eran que en el año aproximadamente 2005 su economía tuviese el tamaño del Reino Unido, aproximadamente en el 2008 tuviese el tamaño de Alemania y en el 2015
tuviese el tamaño de Japón. Bueno, evidentemente esta situación se han adelantado a las expectativas y la expectativa es que en torno al año 2040, en estos momentos se cifra más en el 2030, las expectativas es que el tamaño de la economía china se sitúe en los mismos rangos que la economía de Estados Unidos. Y así para todos los demás países de los llamados BRICS. De alguna manera, lo que podemos ver es que en términos de media, esperamos que los países BRIC en su conjunto tengan economías de un tamaño del G6 aproximadamente en el año 2040. Con lo cual, vamos a ver un bloque de países que en su conjunto van a tener un tamaño similar al de los países más ricos del mundo. También estos países son muy importantes porque suponen un gran atractivo para la inversión extranjera. Aquí lo que vemos es la evolución de su capacidad de captación de inversión, donde evidentemente tenemos países como Rusia, como China, como India, como Rusia, como India, y después un overachiever, claro, que es el caso de China. Estas cifras están anticuadas, ciertamente, pero las tendencias y sobre todo los diferenciales se han seguido manteniendo en el tiempo. Aquí, nuevamente, lo podemos ver no en términos de tamaño absoluto, sino en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto, donde precisamente, a pesar de captar volúmenes mayores de Producto Interior Bruto, de volúmenes mayores de inversión extranjera, como lo vemos aquí, sin embargo, en términos de Producto Interior Bruto, se ve reducido por efecto del gran crecimiento de su economía. Esta situación se produce en menor medida en el caso de India. También, muy importante, su potencial exportador. Aquí de nuevo vemos sus participaciones en la cuota, sus cuotas de mercado en el mercado internacional, y aquí lo vemos en términos de cuenta corriente. En términos de conjunto, estos países pueden representar al final de la presente década aproximadamente el 30%, 25-30% del crecimiento, del comercio mundial. Sin embargo, les estamos tratando como si fuesen un grupo homogéneo. Por el contrario, una de las características básicas, como veremos, una de las debilidades es precisamente que nos enfrentamos a una gran heterogeneidad, que esa conjunción, que esa inclusión de estos cuatro países en un conjunto, pues también ofrece ciertas dudas. Por un lado, nos encontramos con la mayor democracia del mundo. Aquí vienen representadas pues, los símbolos de los partidos más relevantes dentro de la democracia india. La mayor democracia del mundo en términos de número de votantes y además también una democracia terriblemente activa, como se puede ver por los procesos de sustitución de partidos en los gobiernos. Entonces, es la mayor democracia del mundo con la mayor dictadura del mundo, que es el caso de China. Vemos también, si lo comparamos en términos de coeficiente de Gini, países con un esquema de distribución de renta interna absolutamente dispar. País con un coeficiente Gini muy alto, la referencia, el óptimo, es Dinamarca, con un coeficiente de Gini de 24,7%, Brasil, el 58,5% de coeficiente Gini, un país con una renta muy dispersa, con grandes diferencias de renta entre los más ricos y los más pobres, una gran dispersión, frente a países que, de alguna manera, son más igualitarios, como es el caso de India o como es, en menor medida, el caso de China. Pero después también modelos de crecimiento radicalmente distintos. Frente al export-led growth de China, tenemos un monocultivo exportador, que es el caso de Rusia, centrado únicamente, prácticamente, en armas y en productos energéticos. Bueno, esta diversidad, esta dispersión, ¿cómo lo captan las empresas españolas? Pues para ello lo que vamos a acudir es al índice anual que realiza el Club de Exportadores, el índice anual de valoración de la inversión española en el exterior, donde de alguna manera queda resumida la valoración a partir de una encuesta que realizan
las empresas de la inversión en estos países. Este índice se compone de una serie de subíndices, que son el índice de factores políticos, el índice de factores económicos, el índice de factores jurídicos y el índice de factores de éxito, que posteriormente son ponderados para conformar un índice global de valoración de la inversión española en el exterior. Bueno, pues lo que vemos es que en el año 2011 Brasil ocupó entre los empresarios españoles el puesto número 5 como destino preferido de la inversión española en el exterior. Rusia ocupó el puesto número 16, India ocupó el número 8 y China ocupó el número 11. Mantienen una carrera muy apretada entre China e India, de tal manera que un año es uno, otro año es otro el que lidera, el que aventaja al otro en este índice global, y en concreto en el año 2011 se produce por efecto, como se puede ver, básicamente por la gran seguridad jurídica que ofrece la gran seguridad jurídica comparativa que produce la economía, la democracia, en este caso India, acaba superando los índices económicos que atraen a la inversión española en el caso de China. Visto este mismo índice, no en términos de los 4 BRICS, sino de alguna manera del conjunto de los países analizados por el índice, aquí vemos de nuevo el ranking de los países de los BRICS dentro de todos los países que son objeto de análisis, y a su vez vemos esta evolución a lo largo de los años de realización de esta encuesta, donde lo que vemos evidentemente es que la evolución de Rusia es de una estabilidad, la evolución de China es de crecimiento en la valoración por parte de las empresas españolas. El caso de India también es de un crecimiento más notable que en el caso de China, y después finalmente, evidentemente, el caso de Brasil, donde descolla en el año 2011. Bueno, hemos visto cuáles son las apreciaciones que tienen las empresas españolas con respecto a la inversión en los países BRIC. Pero vamos a ver cuáles son los riesgos. Y aquí nos podemos meter, lo evitaré a toda costa, nos podemos meter en toda una discusión metodológica en torno a qué es el riesgo soberano, que hemos oído esta mañana, qué es el riesgo político y qué es el riesgo país. Es una discusión metodológica. La realidad es que lo que existe es una enorme confusión terminológica. Se utiliza riesgo país cuando lo que se quiere hablar es de deuda soberana, y eso no tiene más que ustedes coger el periódico y leer la prensa, y cuando se correlaciona directamente la llamada prima de riesgo con riesgo país, eso no es riesgo país, eso es riesgo de deuda soberana. No es riesgo país. Riesgo país es otra cosa. Tampoco es riesgo político. El riesgo político es un componente del riesgo país. Entonces, bueno, una sentada este criterio metodológico, vamos a ver lo que es. Vamos a centrarnos en distintos aspectos de riesgo para posteriormente apuntar más concretamente al ámbito del riesgo país, pero no riesgo país de crédito, sino el riesgo país de inversión directa. Desde un punto de vista de riesgo país de crédito, bueno, pues aquí tienen ustedes las valoraciones que de alguna manera son al uso, de alguna manera son la referencia básica a efectos de cualquier valoración de riesgo país, que son las que formula el consenso de la OCDE. Así, India es una valoración 3 de 7, Brasil 3 de 7, China 3 de 7 y, Rusia 3 de 7 y China 2 de 7.
Sin embargo, desde el punto de vista del riesgo de crédito de inversión, este riesgo de crédito de inversión lo podemos dividir en una serie de componentes de riesgos elementales y a su vez, por medio de un mecanismo de ponderación, acaban conformando el riesgo país de inversión directa. Estos riesgos elementales son los conocidos: riesgo de conflicto civil, riesgo de guerra, riesgo de terrorismo, riesgo de actividad no gubernamental, riesgo de seguridad pública, riesgo de expropiación, riesgo de ruptura de contrato, riesgo de acciones discriminatorias frente a la inversión interna, riesgo de deterioro de proceso, riesgo de transferencia, riesgo de tipo de cambio y riesgo de mercado, que es básicamente, esencialmente, un riesgo comercial. El resultado de todos estos riesgos elementales hacen que, en el caso aquí de Brasil, el riesgo país de inversión directa se sitúe en torno al 0,58 en una escala de 0 a 1. Este es el mapa de riesgos elementales de Brasil. Este es el mapa de riesgos elementales de China, donde lo que vemos esencialmente, simplemente por comparar, vemos la evolución de los distintos riesgos. Y esto vemos el mapa de riesgos elementales de India y el mapa de riesgos elementales de Rusia, donde vemos que cada uno tiene una composición de riesgos sustancialmente distinta. Y esto lo que nos va a permitir es no centrarnos exclusivamente en un valor, sino lo que nos va a permitir es asumir los riesgos que, por nuestra naturaleza industrial, por nuestra capacidad de negociación o por los elementos de hedging que podamos establecer, de alguna manera nos vamos a encontrar más cómodos como inversores. Visto de manera global, para todos los países que se ha aplicado este estudio, este es el mapa de los 75 países, donde vemos que los países BRIC esencialmente se sitúan en una categoría 4 de 5. Lo que se ha hecho esencialmente es dividir la dispersión de las valoraciones de estos índices globales en 5 quintiles, y estos países se agrupan todos en el cuarto quintil. Es decir, son un riesgo 4 de 5, siendo 1 la categoría mejor, el primer quintil, y sea 4 la cuarta categoría. Por último, vamos a terminar realizando algunas reflexiones y conclusiones operativas en torno a los BRIC. Y para ello, en primer lugar, me gustaría reflexionar en torno a un DAFO, es decir, qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tienen estos países. Desde el punto de vista de las debilidades, hay que afrontar la realidad de que estos países tienen graves problemas sociales y políticos. Muchos de estos problemas, a su vez, se derivan de un esquema de distribución de renta que no se corresponde al de sociedades evolucionadas. Por otro lado, tienen, sobre todo en el caso de China, en el caso de India, tienen dependencia exterior en materias primas y tecnología. Por lo general, unos sistemas financieros muy poco evolucionados, no solamente en términos de bancarización, sino también en términos de verdadera solvencia de su banca. Es decir, en el caso de la banca china, por ejemplo, pero no es menos el problema de la banca india, el problema de los non-performing assets, la obligación de financiar una serie de entidades estatales o de actividades directamente gubernamentales de escasa rentabilidad, pero que de alguna manera permanecen en el balance, es un problema que puede actuar verdaderamente de cuello de botella del desarrollo de estos países. Y por otro lado, en estos países el Estado sigue ejerciendo un intervencionismo muy importante, a pesar de haberse introducido importantes reformas, intervencionismo y burocracia, particularmente en el ámbito económico. Es en el ámbito de las debilidades.
El ámbito de las amenazas se ha mencionado antes, lo estamos viendo continuamente, la amenaza del neoproteccionismo, no solamente del que ellos practican, no hay más que recordar lo que se ha señalado del intervencionismo del caso en Brasil, el proteccionismo, las tendencias proteccionistas de Brasil, pero lo estamos viendo sistemáticamente en el caso de India, lo estamos viendo también sistemáticamente, menos sistemáticamente, pero también muy importante en el caso de Rusia, pero que de alguna manera eso no solamente les tiene que preocupar, sino lo que les tiene que preocupar es que, como en el caso, por ejemplo, de Argentina, pues se caigan del sistema de preferencias generalizadas. Es decir, que los demás países reaccionen ante su proteccionismo. Es decir, son economías, sobre todo en el caso de China, deseado, es un modelo deseado por el caso de India, ese export-led growth puede verse gravemente dificultado por su propia estrategia de proteccionismo, se vea reflejada, encuentre el espejo en los países que en estos momentos lo están comprando. Evidentemente, un problema de contagio de las crisis financieras de los países desarrollados, una serie de tensiones políticas internas, lo estamos viendo en Rusia, esa comparación que se ha realizado anteriormente con Túnez, y después también, evidentemente, pues todos hemos oído hablar de la crisis del disidente ciego en China y los follones que ha montado y las tensiones internacionales que ha montado. Es decir, nos vamos a encontrar en tensiones políticas internas y en crisis sistemáticas de política exterior. Fortalezas, evidentemente, es la evolución de esos modelos de export-led growth, en el caso de China, hacia mercados, hacia modelos de consumo e inversión interna, a través de mercados crecientemente internos, crecientemente sólidos. Evidentemente, la fortaleza radica esencialmente en su competitividad, en el coste de su mano de obra, en la fortaleza del tejido empresarial, la creciente capacidad financiera, acumulación de reservas y, evidentemente, su creciente presencia en los mercados internacionales. Y desde el punto de vista de las oportunidades, pues está claro que la crisis de los países desarrollados, tanto en términos económicos como en términos políticos, va a generar un vacío que posiblemente estos países pretendan cubrir. Evidentemente, también la crisis de las instituciones multilaterales, el derrumbe por puro desgaste de la arquitectura institucional internacional nacido de finales de la Segunda Guerra Mundial, pues de nuevo va a generar nuevas oportunidades de protagonismo internacional a estos países en el ámbito político y, por supuesto, también en el ámbito económico y, en definitiva, la crisis del modelo unipolar que se pone de manifiesto a partir del año 1989 y la implosión de la Unión Soviética. Destacar que los BRIC es, como he señalado antes, una frase feliz, que ha hecho fortuna, pero evidentemente el fenómeno de los países emergentes no se agota en estos 4 países, sino que nos encontramos con una pléyade de países que en estos momentos podrían ejercer liderazgos económicos cuasi iguales a algunos de los países que estamos identificando dentro de los BRIC. Este es el caso fundamentalmente de México, este es el caso de Perú, el caso de Turquía, en mucho menor medida el caso de Argentina, donde Argentina es el caso típico de diferenciación entre riesgo país de inversión y riesgo país de crédito. El riesgo país de crédito de Argentina surgió en el año 2001, ha vivido tranquilamente, y el riesgo país de inversión ha seguido su propia dinámica y se materializa fundamentalmente, que no exclusivamente, fundamentalmente se ha materializado muy recientemente, como todos sabemos. Después el caso de Vietnam, Corea, Colombia y, en menor medida, con graves problemas, pero también pues, en un entorno, digamos, relativo, mucho peor, es el caso de Sudáfrica. En definitiva, existe una gran heterogeneidad de modelos, es muy difícil extraer patrones de validez general para todos los países incluidos en el BRIC. Es imprescindible realizar análisis y valoraciones particularizados para cada modelo. Es imprescindible conocer y valorar los riesgos
y atractivos que pueden tener en cada momento cada uno de los países, y recordar que existen herramientas específicas para intentar, herramientas y estrategias de inversión específicas para intentar cubrir esos riesgos en cada uno de los momentos. Y después también señalar que este tipo de análisis de riesgos es particularmente relevante en el caso de las pymes, donde por cuanto los países desarrollados tienen una serie de métodos, las empresas grandes tienen una serie de métodos, de mecanismos para también cubrir esos riesgos que de alguna manera la empresa pequeña no puede cubrir. Perdón, esto es doble. Bueno, y con esto termino, no sin antes volverle a dar las gracias a COFAS por la ocasión que me ha brindado de estar aquí con todos ustedes y, por supuesto, a todos ustedes por su atención y paciencia. Muchas gracias. Muy bien.